voluntad o entrega. ¿Es el ser testigo un acto mental? ¿Y puede ser parcial o total? ¿Cuándo debería uno mantenerse a distancia y ser un testigo y cuándo debería uno ser total, como en el amor o en la ira? Primera pregunta. Maestro, la última noche dijiste que la mente no puede hacer dos cosas simultáneamente, o sea, pensar y permanecer como testigo. Parece entonces que permanecer como testigo es una facultad mental y un acto de la mente. ¿Es así? Por favor, explícalo. ¿Hay algo así como un ser testigo parcialmente o un ser testigo totalmente? El mantenerse como testigo no es una actividad mental. El pensar sí es una actividad mental. Más bien sería más adecuado decir que el pensar constituye la mente. Cuando la mente deja de ser, cuando la mente está ausente, cuando la mente ha desaparecido, solo entonces alcanzas el estado de ser testigo. Es algo más allá de la mente. El budismo zen emplea mente en dos acepciones distintas. La mente ordinaria significa el pensar. La mente con mayúsculas quiere decir la mente más allá del pensar. La consciencia está tras la mente. La consciencia llega atravesando la mente. Si la mente está ocupada pensando, se vuelve opaca, no es transparente, como un cielo encapotado. No puedes ver el cielo. Cuando las nubes desaparecen, entonces puedes ver el cielo. Cuando no hay un pensar, entonces puedes sentir el permanecer como testigo. Es el cielo que hay detrás. Por eso cuando digo que no puedes hacer las dos cosas, quiero decir que o bien piensas, o bien te mantienes como testigo. Entonces la mente se vuelve una nube en tu consciencia. Si permaneces como testigo eres incapaz de pensar simultáneamente. Entonces la mente no está allí. El pensar es un proceso adquirido. El mantenerte como testigo es tu naturaleza. Por eso al decirte que no puedes ejercer ambos o que la mente no puede simultanearlos, no quiero decir que la mente es la facultad por la que uno es testigo. La mente es la facultad de poder pensar, la mente es para mentalizar. Muchos problemas en realidad son creados debido al lenguaje. No existe nada que pueda denominarse mente. Solo es un proceso, no una cosa. Es mejor llamarlo mentalizar, que llamarlo mente. Es un proceso de pensamiento continuo, de un pensamiento tras otro. Únicamente en los intervalos, solamente en los intervalos entre dos pensamientos puedes atisbar algo de tu naturaleza de testigo. Pero los pensamientos son tan rápidos que eres incapaz ni siquiera de percibir los intervalos. Si empiezas por observar tus pensamientos, el proceso de pensar se endentece y comienzas a percibir los intervalos. Un pensamiento pasa, otro no ha llegado aún y se produce un intervalo. En este intervalo alcanzas la posición de testigo. Y los pensamientos no pueden existir sin intervalos, pues si así fuera se solaparían entre sí. No pueden existir. Son como mis dedos, con separaciones entre ellos. Si tu proceso mental se enlentece, y cualquier método de meditación no es más que un enlentecimiento del proceso pensante, si el proceso de los pensamientos se enlentece, empiezas a percibir los intervalos. A través de esos intervalos surge la posición de testigo. El pensamiento es mente. Una consciencia sin pensamientos es mantenerse como testigo. El pensamiento es adquirido del exterior. El permanecer como testigo es interior. La consciencia nace contigo. El pensar es adquirido, cultivado. Así puedes tener un modo de pensar hindú, puedes tener un modo de pensar musulmán, puedes tener un modo de pensar cristiano, pero no puedes tener un alma cristiana, no puedes tener un alma hindú. El alma es solamente el alma. La consciencia es consciencia. La mente es clasificada. Tú tienes una mente determinada. Esa mente determinada proviene de tu educación, de tu condicionamiento, de tu crianza, de tu cultura. Mente significa lo que ha sido puesto en ti desde el exterior, y el ser testigo es todo aquello que no ha sido puesto desde el exterior sino que es tu interior, intrínsecamente, naturalmente. Es tu naturaleza. La mente es un subproducto, un hábito. El mantenerse como testigo, la consciencia, el estar atento, como quiera que lo llames, es tu naturaleza. Pero puedes adquirir tantos hábitos que la naturaleza quede enterrada. Puede que te olvides de ella por completo. Por eso, realmente, la religión es una lucha en pro de la naturaleza contra los hábitos. Es desvelar en ti aquello que es natural, lo original, lo real. Recuerda pues lo primero. El permanecer como testigo y el pensar son dos estados distintos. El pensar pertenece a tu mente. El mantenerte como testigo, pertenece a tu naturaleza. Y no puedes ejercer ambos simultáneamente. La mente debe cesar para que tu conciencia sea. Los pensamientos deben cesar para que tu naturaleza real exista.
Así que un pensador es una cosa y un iluminado es otra totalmente distinta. Un Buda no es un pensador. Hegel o Kant son pensadores. Emplean sus mentes para llegar a conclusiones determinadas. Buda no utiliza su mente para llegar a conclusiones determinadas. Buda no utiliza su mente para nada. En realidad él es una no mente. Ha dejado de emplear la mente. Se está empleando a sí mismo, no a la mente, para obtener conclusiones. De modo que con la mente llegarás a conclusiones, pero todas las conclusiones serán hipotéticas, técnicas, porque un pensamiento es capaz de engendrar otro pensamiento. Pero un pensamiento no puede engendrar la realidad, un pensamiento no puede engendrar la verdad. Mediante el mantenerse como testigo llegas a la realidad. Sin conclusiones, sin teorías, sino con hechos directos, inmediatos. Por ejemplo, te estoy diciendo algo. Puedes pensar en ello. Si haces esto, no lo captas. Puedes pensar sobre ello, sobre lo que es ser un testigo. Puedes pensar sobre ello. Esta es una forma, este es el sistema de la mente. Pero puedes experimentar con ello y no pensar. Y con experimentar quiero decir que has de descubrir cómo parar la mente sintiendo al mismo tiempo que te mantienes como testigo. Así llegas a algo, pero no es una conclusión, no es algo que se obtenga mediante el proceso mental. Es algo que tú vivencias. Alguien le preguntó a Aurobindo, ¿crees en Dios? Aurobindo le contestó, no, no creo en absoluto en Dios. El que le preguntaba se quedó perplejo porque había recorrido un largo camino tan solo porque pensaba que Aurobindo podía mostrarle el camino hacia Dios. Y ahora Aurobindo le decía, no creo en él. No podía creer lo que oía, por lo que le preguntó de nuevo. Le dijo, estoy confundido. He venido desde muy lejos solamente para pedirte cómo llegar a Dios. Y si no crees en él, entonces el problema, la pregunta ya no tiene sentido. Aurobindo le dijo, ¿quién dice que no tiene sentido? Yo no creo porque sé que Dios existe. Pero no es una creencia, no es una conclusión a la que he llegado por el pensamiento. No es una creencia. Yo lo sé. Lo he conocido. La mente es capaz, como máximo, de creer. Nunca puede conocer. Puede que crea que hay un Dios o que no hay un Dios, pero eso son creencias. Los ateos, los teístas, todos son creyentes. Su creencia puede ser positiva o negativa. Uno cree que hay un Dios, el otro cree que no hay tal Dios. Ambas son creencias. Los dos han llegado a esas conclusiones mediante el pensar lógico, mediante el mentalizar. Han cavilado, han tratado de probar mediante la lógica y han llegado a unas determinadas conclusiones. Un Buda no es un creyente, él sabe. Y cuando digo que sabe, el saber solamente es posible de una piedra. No es mediante la mente. Es difícil de imaginar porque todo lo que concebimos lo hacemos a través de la mente, de ahí la dificultad. Si te hablo tengo que hacerlo a través de la mente y tú tienes que escucharme mediante la mente. Cuando te digo que esto no se alcanza mediante la mente, tu mente lo acepta, pero es inconcebible para la mente. Puede que hasta cree una teoría sobre ello. Puede que empieces a creer que la verdad no puede ser alcanzada a través de la mente. Si empiezas a creerlo, estás en la mente otra vez. Puedes decir, no estoy convencido. No creo que haya nada más allá de la mente. Y así de nuevo te hallas en la mente. Nunca podrás trascender la mente si la sigues usando. Tienes que saltar, y la meditación es este salto. Por eso es que la meditación es ilógica, es irracional. Y no puede ser transformada en lógica, no puede ser reducida a la razón. Tienes que vivirla. Si la vives, solo entonces sabes. Prueba esto. No pienses en ello, inténtalo. Intenta ser un testigo de tus propios pensamientos. Siéntate, relajado, cierra tus ojos, deja que tus pensamientos corran como discurren las escenas en una pantalla. Obsérvalos, míralos, conviértelos en tus objetos. Un pensamiento surge. Obsérvalo detenidamente. No pienses en él, solamente obsérvalo. Si empiezas a pensar en él, pierdes tu condición de testigo. Has caído en la trampa. Suena una bocina afuera. Surge un pensamiento. Un coche está pasando. O un perro ladra o algo sucede. No pienses en ello, simplemente observa el pensamiento. El pensamiento ha nacido, ha tomado vida. Está ahora ante ti. Pronto pasará. Otro pensamiento le reemplazará. Continúa observando este proceso mental. Si aún por un solo instante eres capaz de observar este proceso sin pensar en él, has adelantado algo en el mantenerte como testigo. Es un sabor distinto, totalmente diferente del pensar. Pero uno ha de experimentar con ello.
La religión y la ciencia son extremos opuestos, pero en cierta manera son similares y su énfasis es el mismo. La ciencia depende de la experimentación y la religión también. Únicamente la filosofía es no experimental. La filosofía depende solo del pensar. La religión y la ciencia dependen ambos de la experimentación. La ciencia sobre los objetos y la religión sobre tu subjetividad. La ciencia depende de la experimentación con objetos que no sean tú, y la religión depende de la experimentación directa sobre ti. Es algo difícil, porque con la ciencia el que experimenta está ahí, el experimento está ahí y el objeto de experimentación también está ahí. Hay tres cosas: el objeto, el sujeto y el experimento. En la religión tú eres las tres simultáneamente. Has de experimentar sobre ti mismo. Tú eres el sujeto y tú eres el objeto y tú eres el laboratorio. Deja de pensar en ello. Empieza de alguna forma, a experimentar. Entonces tendrás un sentimiento directo de lo que es el pensar y de lo que es el ser un testigo. Y luego verás que no puedes simultanearlos, de la misma manera que no puedes correr y estar sentado al mismo tiempo. Si corres, no puedes estar sentado, no estás sentado. Si estás sentado, no puedes correr. Pero el estar sentado no es una función de las piernas. El correr sí es una función de las piernas. El estar sentado no es función de las piernas. Más bien el estar sentado es una antifunción de las piernas. Cuando las piernas están en marcha, no estás sentado. El estar sentado no es una función de las piernas. El correr es su función. Lo mismo ocurre con la mente. El pensar es la función de la mente. El mantenerte como testigo es una antifunción de la mente. Cuando la mente no está funcionando, adquieres la posición del testigo, adquieres la consciencia. Por eso es por lo que dije que no puedes simultanearlos con tu mente. No puedes estar sentado y correr al mismo tiempo. Pero esto no implica que el estar sentado sea función de tus piernas. No es una función en absoluto. Es una antifunción de tus piernas. Y preguntas, ¿hay algo como el mantenerse parcialmente como testigo y el mantenerse como testigo plenamente? No, no hay nada como el mantenerse parcialmente como testigo y el mantenerse totalmente como testigo. El ser testigo el algo total. Puede que dure solo un instante y luego desaparezca, pero cuando es total. ¿Eres capaz de sentarte a medias o sentarte totalmente? ¿Qué es lo que entiendes por sentarte a medias? El ser testigo es algo pleno. En realidad, en la vida, nada es parcial en la vida. Solo con la mente existe la parcialidad. Entiende esto. Con la mente no hay nada total y nunca podrá ser total. Y cuando tu mente deja de estar presente, todo es total, nada puede ser parcial. Así la mente es la facultad de introducir lo parcial y la fragmentación en la vida. Por ejemplo, un niño está enfadado. El niño es natural, no está culturizado. Observa su ira. Su enojo es total, no es parcial. No hay nada que sea reprimido, es un florecimiento absoluto. Por eso es por lo que los niños enfadados son tan hermosos. Todo lo que es total posee una belleza propia. Cuando tú estás enfadado, tu ira nunca es total. La mente está presente. Será parcial. Habrá algo que será reprimido, y esto que es reprimido se convierte en veneno. Entonces tu amor tampoco podrá ser total. Será parcial. Ni eres capaz de amar ni de odiar. Hagas lo que hagas, será parcial porque la mente está ahí. Un niño puede sentirse enfadado en este mismo instante y un momento después puede sentir amor. Y cuando está enrabiado lo está plenamente, y cuando se siente tierno, también lo siente plenamente. En cada momento es total. La mente está aún sin desarrollar. Y un sabio es, otra vez, como un niño. Hay numerosas diferencias, muchas diferencias, pero la infancia regresa. Él es total otra vez. Pero él no puede sentirse enojado. El niño carece de mente en lo que concierne a esta vida, pero las vidas anteriores y muchas mentes están almacenadas en el inconsciente y siguen funcionando. Por eso un niño aparenta ser total, pero no puede serlo realmente. La mente de su vida presente se está desarrollando aún, pero posee muchas mentes ocultas en su subconsciente, en el inconsciente, en los dominios más profundos de la mente. Un sabio carece totalmente de mente, la de esta vida y las de vidas pasadas, por eso puede ser simplemente total en todo. No puede enojarse, no es capaz de odiar y la razón estriba de nuevo en que nadie puede estar plenamente en algo que te produce dolor. Él no puede odiar porque ahora no puede sentir algo en lo cual no pueda ser total. No es cuestión del bien o del mal, no es una cuestión de moral. En realidad, para un sabio, es una cuestión de ser total. No puede ser de otra forma.
Lao Tse dice, llamo bueno a aquello en lo que puede ser total y malo a aquello en lo que nunca puede ser total. Volcarse a medidas es pecado. Si lo consideras así, la mente se convierte en pecado. La mente es la facultad de ser parcial. El ser un testigo es total, pero en nuestras vidas nada es total. Nada. Somos parciales en todo. Por eso no hay gozo, no hay éxtasis, porque únicamente cuando eres total en algo tienes un momento de dicha. Nunca en otro caso. Dicha quiere decir ser total en algo y no somos totales en nada. Solamente una parte de nosotros se vuelca en algo y una parte nuestra permanece sin mezclarse. Esto crea tensión. Una parte ahí y otra allá. Hagamos lo que hagamos, incluso al amar, hay tensión, hay angustia. Los psicólogos dicen que si estudias a alguien que esté enamorado, el amor se comporta como cualquier enfermedad. Incluso el amor no es algo que aporte dicha. Es angustia, una pesada carga. Por eso es por lo que uno se llega a aburrir con el amor, se harta, porque la mente no es plenamente dichosa, está angustiada. Parcial quiere decir que estamos divididos, y la mente siempre será parcial. ¿Por qué? Porque la mente no es una sola cosa. Mente significa muchas cosas juntas. La mente es un conjunto, no una unidad. Tu naturaleza es una unidad. Tu mente es un conjunto, no es para nada una unidad. Se ha ido conjuntando por el camino. Hay tantas personas que han influenciado tu mente. Hay tantas influencias que la han conformado. No hay nada que te suceda que no impacte en tu mente. Todo lo que te ocurre imprime algo en ti. Tus amigos te imprimen algo, también tus enemigos. Lo que te atrae te imprime algo, y también lo que te repele. Lo que te gusta te imprime algo y lo que no te gusta también. Vas acumulando de maneras muy distintas. Por eso la mente no es nada más que un basurero. No es una unidad. Es un multiverso, no un universo. Por eso nunca puede ser total. ¿Cómo va a ser total? Es una multitud con muchas, numerosas brechas contradictorias. Contradictorias consigo mismas. La antigua psicología creía en una mente única, pero la nueva psicología dice que este es un concepto falso. La mente es una multiplicidad, no es una. No posees una sola mente. Es solamente un hábito lingüístico el hablar de una sola mente. Decimos mi mente, pero no es correcto, es, de hecho, erróneo. Es mejor decir mis mentes. Mahavira descubrió esto hace 2000 años. Se dice que dijo, el hombre no es unipsíquico, el hombre es polipsíquico. Muchas mentes. Por eso es por lo que no puedes ser total con la mente. O bien la mayoría de las mentes están contigo, o lo están la minoría. Cualquier decisión mental será una decisión parlamentaria y nada más. Como máximo puedes esperar una decisión por mayoría. Y ahora surge el segundo hecho. No es un conjunto fijo, es una multitud cambiante. No es un conjunto fijo. En cada momento se añade algo y algo se pierde, de modo que en cada instante tienes nuevas mentes. Buda está cruzando una ciudad y alguien se le acerca y le dice, deseo servir a la humanidad. Muéstrame cómo. Buda cierra sus ojos y se queda en silencio. El hombre se siente confundido. Le pregunta de nuevo, estoy diciendo que quiero servir a la humanidad. ¿Por qué te quedas en silencio? ¿Hay algo de malo en mi pregunta? Buda abre sus ojos y dice, deseas servir a la humanidad, pero ¿quién eres tú? Primero sé. Tú no eres. Eres una multitud. En este momento quieres servir a la humanidad y dentro de un instante querrás acabar con la humanidad. Primero sé. No puedes hacer nada a menos que seas. No pienses en hacer cosas. Primero observa tu propio ser. Este ser puede darse únicamente con el ser testigo, nunca con el pensar. El mantenerse como testigo es algo total porque tu naturaleza es una. Has nacido uno y luego acumulas multitud de mentes. Luego empiezas a sentir esas muchas mentes como si fueran tú. Entonces te identificas. Esta es la identificación que hay que romper. Segunda pregunta. Maestro, la última noche hablaste del mantenerse como testigo como de un método. En otras ocasiones te he oído hablar de vivir plenamente algo, sentirte totalmente implicado en cualquier situación dada. Por lo general me siento perdido con respecto a cuál de esas dos he de seguir, si mantenerme en segundo plano y como testigo de una forma distante o implicarme en algo de una forma total. Por ejemplo, cuando hay ira o amor o tristeza. ¿No son esos dos caminos opuestos? ¿Son cada uno para distintas clases de situaciones o para diferentes clases de gente? ¿Cuándo se debería seguir uno de ellos? Hay dos caminos fundamentales. Solamente dos. Uno es el de la entrega y el otro es el de la voluntad. El camino de la entrega y el camino de la voluntad.
Son diametralmente opuestos en su recorrido, pero llegan a la misma meta, alcanzan la misma realización. Así que los hemos de comprender un poco más detalladamente. El camino de la voluntad comienza con tu yo actuando de testigo, ser consciente de tus actos, está directamente relacionado con el despertar tu yo interior. Si el yo interior es despertado, el ego desaparece como consecuencia. No estás haciendo nada directamente con el ego. No pueden existir simultáneamente. Si tu yo es despertado, el ego desaparecerá. El camino de la voluntad trata de despertar directamente el centro interno. Son muchos, numerosos los métodos utilizados. ¿Cómo se despierta el yo? Discutiremos esto. El camino de la entrega está directamente relacionado con el ego, no con el yo. Cuando el ego desaparece, el yo interior se despierta automáticamente. El camino de la entrega está relacionado directamente con el ego. No has de hacer nada para despertar tu yo. Únicamente has de rendir tu ego. En el instante en que entregas el ego, te quedas con tu yo interior despierto. Desde luego, ambos trabajan en direcciones opuestas, porque uno se ocupa del ego y el otro del yo. Sus métodos, sus técnicas, serán opuestas y nadie es capaz de seguir a ambas. No hay necesidad de ello y por otra parte es imposible. Todo el mundo ha de elegir. Si eliges el camino de la voluntad, se te deja solo para que trabajes sobre ti mismo. Es un trabajo difícil. Uno ha de esforzarse, de luchar, de pelear con los viejos hábitos que crean el sueño y la única ambición es la de un profundo despertar interior. Aquellos que siguen el camino de la voluntad solamente conocen un pecado y este pecado es la somnolencia espiritual. Hay muchas técnicas. Hemos hablado ya de algunas. Por ejemplo, Gurdjieff empleaba un ejercicio sufí. Los sufíes lo llaman el alto. Eso quiere decir una parada total. Siempre que el maestro dice stop o alto, te has de parar en seco sea lo que estés haciendo. Si tienes los ojos abiertos, déjalos así. No has de cerrarlos. Si tu mano está levantada, déjala así. Cualquiera que sea tu posición y tu gesto, congélate en él sin moverte. Párate en seco. Inténtalo y de pronto tendrás un despertar interno, un sentimiento. De pronto te darás cuenta de tu congelación. Todo tu cuerpo está inmovilizado, te has convertido en piedra maciza, eres como una estatua. Pero si te engañas, has caído en el sueño. Puedes engañarte a ti mismo. Puedes decir, ¿quién me está viendo? Voy a cerrar los ojos. Me están doliendo. Puedes engañarte a ti mismo y entonces has caído en el sueño. No lo hagas. El engaño es sueño. No te engañes a ti mismo porque a nadie más le importa. Solo te concierne a ti. Si puedes inmovilizarte por un solo instante empezarás a verte distinto y tu centro será consciente de tu cuerpo inmovilizado. Existen otros sistemas. Por ejemplo, Maharira y su tradición han empleado el ayuno como un método para despertar el yo. Si ayunas, el cuerpo comienza a pedir, el cuerpo comienza a dominarte. Maharira ha dicho, simplemente mantente como testigo, no hagas nada. Te sientes hambriento así que siente tu hambre. El cuerpo solicita comida. Sé un testigo de ello, no hagas nada. Solamente mantente como testigo de cualquier cosa que suceda. Y esto es algo profundo. Únicamente hay dos cosas profundas en el cuerpo: el sexo y la comida. Ninguna más que esas dos, porque la comida se necesita para la supervivencia individual y el sexo se necesita para la supervivencia de la raza. Ambos son mecanismos de supervivencia. El individuo no puede sobrevivir sin comida y la raza no puede sobrevivir sin sexo. Por eso el sexo es la comida para la raza y la comida es sexo para el individuo. Son las dos cosas más profundas que existen porque están relacionadas con tu supervivencia. Son las cosas fundamentales. Morirías sin ellas. Por eso si estás ayunando y simplemente te mantienes como testigo, habrás alcanzado el nivel del sueño más profundo. Y si eres capaz de mantenerte como testigo sin identificarte o alterarte, con el cuerpo sufriendo, el cuerpo hambriento, el cuerpo que está exigiendo y tú simplemente observando, de repente el cuerpo será distinto. Habrá una discontinuidad entre tú y el cuerpo. Habrá un salto. El ayuno fue usado por Maharira. Los musulmanes han utilizado el mantenerse despierto por la noche, sin dormir. No duermas durante una semana y sabrás cuán soñoliento se vuelve todo el ser, cuán difícil es mantener esta vigilancia. Pero si uno persiste llega un momento en que el cuerpo y tú os separáis. Puedes entonces ver que el cuerpo necesita sueño. No es tu necesidad. Hay muchos métodos que trabajan directamente para crear más conciencia en ti, para elevarte por encima de tu llamada existencia de dormido.
No se requiere de entrega alguna. Más bien, uno ha de luchar en contra de la entrega. No se necesita la entrega porque este es un camino de lucha, no de rendición. Debido a este camino a Mahavirá se le llama Mahavirá. Mahavirá significa el gran guerrero. Este no era su nombre. Su nombre era Vardhaman. Se le llamó Mahavirá porque era un gran guerrero en lo relacionado con su lucha interior. No tenía maestro, ni gurú porque este es un camino solitario. Incluso el recibir la ayuda de alguien no es conveniente. Puede convertirse en tu sueño. Se cuenta una historia. Mahavirá estuvo ayunando y guardando silencio durante años. En cierto pueblo algunos desalmados le estaban molestando, abusaban de él, y él guardaba voto de silencio. Fue golpeado en multitud de ocasiones porque se negaba a hablar y estaba absolutamente desconcertado al tratar de entender quién era. Y no quería hablar. Y más aún, estaba desnudo. Así fue expulsado de un pueblo tras otro, fue obligado a abandonar los pueblos. La historia dice que Indra, el rey de los dioses, fue junto a él y le dijo, puedo defenderte. Esto se ha convertido en algo lastimoso. Está siendo apaleado innecesariamente. Permíteme que te defienda. Mahavirá rechazó el ofrecimiento. Más tarde, cuando se le preguntó que por qué había rechazado ser ayudado, dijo, este camino de la voluntad, es un camino solitario. No puedes admitir que alguien te ayude porque si lo aceptas, la lucha como tal pierde. Entonces la lucha se vuelve algo parcial. Entonces dependes de alguien y siempre que hay dependencia se introduce el sueño. Uno ha de permanecer totalmente independiente, solamente entonces puede uno estar despierto. Este es un camino, una actitud básica. Todos estos métodos para mantenerse como testigo pertenecen a este camino. Por esto cuando digo, sé un testigo, lo digo para aquellos que viajan por el camino de la voluntad. Totalmente opuesto es el método de la entrega. La entrega está relacionada con tu ego, no con tu yo. En la entrega tienes que darte a ti mismo. Desde luego, no puedes dar el yo. Eso es imposible. Sea lo que des ha de ser tu ego. Solamente puedes dar el ego porque es algo accesorio. No es algo que forme parte de tu ser, solamente es algo añadido. Es una posesión. Desde luego que el que posee también ha sido poseído por él. Pero es una posesión, es una propiedad. No eres tú. El camino de la entrega dice, entrega tu ego al maestro, a lo divino, a un Buda. Cuando alguien se acerca de Buda y le dice, Budam Sharanam Gacchami, me refugio a tus pies, me entrego a mí mismo a los pies de Buda, ¿qué es lo que está haciendo? El yo no puede ser entregado, por eso queda excluido. Entregues lo que entregues es tu ego. Eso es lo que posees. Puedes entregarlo. Si eres capaz de entregar tu ego a alguien, no importa a quién, sea X, Y, o Z, la persona a quien uno se entrega es irrelevante en este camino. Lo que vale es el entregarse. De modo que puedes entregarte a Dios que está en los cielos. Si existe o no existe carece de importancia. Si la idea de Dios en los cielos puede ayudarte a entregar tu ego, es un buen sistema. En realidad los Yoga Shastras dicen que Dios es una estratagema. No necesitas preocuparte de si Dios existe o no existe. Es solo un artilugio porque es difícil para ti entregarte al vacío. Deja que exista un Dios y entrégate. Incluso una estratagema puede ser de ayuda. Por ejemplo, ves una cuerda en la calle y crees que es una serpiente. Se mueve como una serpiente. Te asustas, te pones a temblar y echas a correr. Comienzas a sudar y tu sudoración es real. Y la serpiente no existe, es simplemente una cuerda a la que confundiste con una serpiente. Los Yoga Sutras dicen que Dios es sencillamente una treta por la cual te entregas. Tanto si Dios existe como si no existe da igual, no tienes por qué preocuparte de ello. Si existe, lo sabrás al entregarte. No tienes por qué preocuparte de ello antes de entregarte. Si existe, lo sabrás. Si no existe, también lo sabrás. Por eso no se necesita discutir, ni argumentar, ni pedir pruebas. Y es algo hermoso. Dicen que él es una estratagema, algo hipotético a lo cual puedes entregarte. Que te ayuda a entregarte. Así, un maestro se puede convertir en un dios. Un maestro es un dios. A menos que sientas a tu maestro como un dios, serás incapaz de entregarte. La entrega se hace posible si sientes que Mahavirá es un dios, que Buda es un dios. Entonces puedes entregarte fácilmente. Tanto si Buda es un dios como si no lo es irrelevante. Es un artilugio. Ayuda. Se sabe que Buda dijo que toda verdad es un artilugio que te ayuda. Que toda verdad es una herramienta. Si funciona, es una verdad. Y no hay otra razón para llamarla verdad o falsedad.
Si funciona, es una verdad. En el camino de la entrega es la única técnica. En el camino de la voluntad hay muchas técnicas porque has de hacer esfuerzos para despertarte a ti mismo. Pero cuando uno está listo para entregarse, no existen los métodos. Un día un hombre se presentó a Ramakrishna. Quería donar 1000 monedas de oro a Ramakrishna. Ramakrishna le dijo, no las necesito, pero ya que has transportado esta carga desde tu casa hasta Dakshineswas, a mi cabaña, no sería correcto que te la llevaras de vuelta. Sería algo innecesario. Ve al Ganges y tíralas. El hombre, desde luego, se encontró en muy graves dificultades. ¿Qué hacer? Dudaba y por eso Ramakrishna le dijo, malas has dado. Ahora ya no te pertenecen. Te lo mando. Ve y arrójalas al Ganges. Y él se vio obligado a hacerlo. Fue al Ganges, pero no regresó. Pasó una hora. Ramakrishna le pidió a uno, ¿dónde se fue ese hombre? Ve y tráelo. Algunos discípulos fueron y le trajeron de regreso. Ramakrishna le preguntó, ¿por qué tardaste tanto? ¿Qué es lo que estabas haciendo? Las personas que habían ido a buscarlo le dijeron. Las estaba contando y arrojando de una en una. 1, 2, 3, 1000 monedas. Miraba la moneda, contaba y la arrojaba. Ramakrishna le dijo, ¡qué tontería! Cuando hay que tirarlas no importa contarlas. Cuando uno acumula, hay necesidad de contar, has de saber cuánto tienes, pero cuando las vas a tirar, qué pérdida de tiempo es el contarlas. Tíralas de una vez. La entrega es desprenderse del ego. No hay que contar y no existen los métodos. Simplemente desembarázate de él. Esto en sí mismo es la técnica. En el camino de la entrega es el camino y la entrega es la técnica. En el camino de la voluntad es el camino y existen muchas técnicas para recorrerlo. Pero la entrega es ciertamente algo sencillo. Tíralo. En el instante en que te desprendas de tu ego y solamente es el ego el que puede ser arrojado, de repente te volverás consciente de tu centro interior. Llegas al mismo punto, pero por un camino muy distinto. Hay una cosa más que entender y que ha sido planteada. Si mantenerse uno consciente o perderse en algo. Siempre que hablo de entrega, hablo de perderse en algo. Una meera bailando no se da cuenta de que está bailando. Se ha convertido en la danza. No hay separación alguna. Ha entregado su ego totalmente. Existe el bailar. Ella no es consciente, está absolutamente sumergida en ello. Cuando estás absorbido totalmente, estás entregado, absorbido totalmente. Pero solamente el ego puede estar absorto, solamente el ego. Y cuando el ego está absorto, el yo emerge en su pureza absoluta. Pero de esto no hay que preocuparse. En el camino de la entrega, de eso no hay que preocuparse. Meera no está preocupada por permanecer consciente, por permanecer alerta. No. Ella está ocupada en sumergirse totalmente en la divina danza o en la canción divina, en perderse totalmente en ella. Perderse uno por completo. Aquello que no puede ser perdido quedará, desde luego, pero este no es el tema. En el camino de la voluntad, del ego no hay que preocuparse. Existe el yo. En el camino de la entrega, del yo no hay que preocuparse. Recuerda esa diferencia de énfasis, esta diferencia de enfoque. Por eso es por lo que hay tanta controversia entre un devoto y un yogi, entre un bhakta y un yogi. El yogi sigue el camino de la voluntad y el bhakta el de la entrega, por eso hablan lenguajes distintos. No hay comunicación. El yogi está intentando ser y el bhakta está intentando no ser. El yogi está tratando de mantenerse consciente y el bhakta de perderse por completo. Desde luego que van a hablar lenguajes diametralmente opuestos y surgirá una gran controversia, habrá muchas discusiones. Pero esas controversias y esas discusiones no surgirán entre los auténticos devotos o entre los verdaderos yogis. Surgirán entre los escolares, entre los académicos. Aquellos que se dedican a pensar sobre la devoción y sobre el yoga seguirán discutiendo problemas, y así no se llega a ningún punto en común porque este punto de coincidencia solamente se alcanza a través de la experiencia. Si te ciñes a la terminología y a la jerga utilizada te vas a sentir confundido. Un Chaitanya, un Bhakta no puede hablar el lenguaje de Mahavira. No pertenecen al mismo camino. Al final llegan al mismo punto, pero no recorren el mismo camino. Sus experiencias en el camino serán distintas. El éxtasis final será el mismo, pero eso no puede ser expresado. Ese es el problema. La experiencia suprema será la misma, pero esto es inexpresable. Y todo aquello que es expresable son tan solo experiencias en el camino y esas se verán que son opuestas y difíciles.
Un Mahavidra se irá encontrando más y más centrado a medida que avance en el camino, será más y más un yo, y Chaitanya será cada vez menos un yo a medida que recorra el camino. Una y otra vez se postrará a los pies de lo divino. Para Mahavidra esto le parecerá un suicidio y a Chaitanya, el camino de Mahavidra le parecerá como muy egoísta. Mahavidra dice que no existe Dios, por esto no hay que entregarse. En realidad, Mahavidra niega a Dios únicamente para hacer que la entrega sea imposible. Si el yoga propone a Dios como estratagema, Mahavidra propone la no existencia de Dios también como estratagema, una estratagema en el camino de la voluntad. Si Dios existe no puedes embarcarte en el camino de la voluntad. Es difícil porque si existe un Dios entonces existe algo que es más poderoso, más potente que tú. Entonces hay algo que es superior a ti, por lo tanto, ¿cómo puedes ser tú auténticamente tu yo? Mahavidra dice, si existe un Dios siempre voy a estar sometido a él porque habrá algo que es superior a mí. Y si afirmas que Dios ha creado el mundo y que Dios me ha creado a mí, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Soy tan solo una marioneta en sus manos. ¿En dónde queda la voluntad? No hay posibilidad alguna de voluntad. Únicamente existe un profundo determinismo. No se puede hacer nada. Por eso Mahavidra destrona al Dios simplemente como estratagema en el camino de la voluntad. No hay Dios, dice Mahavidra. Tú eres el Dios y únicamente tú eres el Dios, de modo que no hay por qué entregarse. Chaitanya emplea la postración a los divinos pies Sharanam, como el esfuerzo religioso fundamental. Pero Mahavidra dice a Sharanam no postrarse nunca a los pies de nadie. Desde luego, Sharanam y Asaranam postrarse y entregarse a los pies de lo divino, y el postrarse nunca a los pies de nadie porque no hay otros pies divinos más que los tuyos, son puntos de vista completa, diametralmente opuestos. Pero solamente al principio y mientras uno recorre el camino llegan al mismo sitio. Si entregas tu ego entonces no has de hacer nada más. Solamente has de hacer una cosa. Entregar tu ego. No tienes que hacer ninguna otra cosa. Todo empezará a suceder. Si no eres capaz de rendir tu ego, entonces tendrás que esforzarte mucho porque en este caso estás solo en la lucha, en la pelea. Ambos son caminos válidos, no hay que preguntarse cuál es el mejor. Depende de la persona que esté siguiendo uno u otro. Depende de tu tipo. Cada camino es válido y hay muchas subrutas, ramificaciones. Unas pertenecen al camino de la voluntad, otras al de la entrega. Caminos, subrutas, todo es válido. Pero para ti no todo puede ser válido. Únicamente uno puede ser el válido. Para ti como individuo. No te confundas con el todos son válidos, por eso puedo seguir cualquiera de ellos. No puedes. Has de ir por un solo camino. No hay verdad, hay verdades. Pero para ti, una verdad ha de ser la elegida. Lo primero para un buscador es determinar a qué tipo pertenece, de qué clase es, qué es lo que es adecuado para él y cuál es su inclinación intrínseca. ¿Es capaz de entregarse? Puedes entregarte. ¿Puedes desembarazarte de tu ego? Si eso es posible, entonces simplemente el entregarte será adecuado. Pero no es tan sencillo. Es muy difícil. Eliminar el ego no es tan sencillo. El poner a alguien por encima de ti, el convertir a alguien en Dios y luego entregarse es muy difícil. Nietzsche ha dicho, me gustaría ir al infierno si fuera el primero allí. No me gustaría ir al cielo si tuviera que ir en segundo lugar. Ir al infierno estaría bien siempre que yo fuera el primero. Bayazid era un gran místico sufí. Tenía un gran monasterio y muchos buscadores de todas partes del mundo acudían a él. Un día alguien llegó y le dijo, quiero quedarme aquí en tu monasterio. Deseo ser uno de tus internos. Bayazid le dijo, tenemos dos clases de internos. Una clase, la de los que son discípulos. Otra clase la de los que son maestros. ¿A qué clase te gustaría pertenecer? Aquel hombre había llegado para descubrir la verdad. Dijo, dame un poco de tiempo para pensármelo. A lo que Bayazid respondió, no hay por qué, ya lo has pensado suficiente. Contéstame. Él respondió, sería más adecuado si me incorporara al grupo de los maestros. Había llegado para buscar, pero quería pertenecer al grupo de los maestros, no al de los discípulos. Por eso Bayazid le contestó, este segundo grupo, el de los maestros, no existe en mi monasterio. Era solamente una treta. Puedes marcharte. Nuestro camino es el de los discípulos, de los que son capaces de entregarse. No eres para nosotros ni nosotros somos adecuados para ti. El hombre dijo, si es así, puedo incorporarme al de los discípulos. Bayazid le dijo, no, no hay tal posibilidad. Te tendrás que marchar. Si eres capaz de entregarte, puedes ser un discípulo.
En el camino de la voluntad, tú eres el maestro y tú eres el discípulo. En el camino de la entrega, tú eres el discípulo. Y a veces, eso es muy duro. Ebrahim, un rey de Balk, acudió a un maestro sufí y le dijo, he renunciado a mi reino. Acéptame ahora como discípulo tuyo. El maestro le dijo, antes de que te acepte tienes que superar cierta prueba. Ebrahim le dijo, estoy dispuesto, pero no puedo esperar. Pruébame. El maestro le dijo, desnúdate y recorre así tu capital. Y llévate una de mis sandalias y ve golpeándote la cabeza con ella. Aquellos que estaban allí sentados se quedaron atónitos. Un anciano le dijo al maestro, ¿qué le estás haciendo a este pobre hombre? Ha renunciado a su reino. ¿Qué más quieres? ¿Qué le estás haciendo? Nunca había visto una cosa igual. Nunca habías pedido antes algo así. Pero el maestro dijo, has de hacer lo que te he dicho. Regresa y solo entonces consideraré el que puedas ser mi discípulo. Ebrahim se desvistió, tomó una sandalia, empezó a golpearse en la cabeza y recorrió la ciudad. Al regresar el maestro se inclinó ante Ebrahim y le tocó los pies. Le dijo, estás ya iluminado. Y Ebrahim dijo, puedo percibir en mí un cambio repentino. Soy una persona diferente. Pero, ¿cómo me has cambiado tan milagrosamente? Toda la ciudad se estaba riendo de mí. Simplemente estaba loco. Esto es entrega. Así, la entrega es suficiente. Es un método instantáneo, puede funcionar en cualquier instante, puede explotar en ti en un instante. Superficialmente parece fácil, para que uno no ha de hacer nada, simplemente entregarse. Si es así no sabes lo que el entregarse significa. Puede significar cualquier cosa. Si el maestro dice, salta al mar. No ha de haber dudas. El entregarse implica, ahora no existo. Ahora solo tú existes. Haz lo que quieras. En Egipto existió un místico, Dun-Nun. Estando con su maestro le planteó cierta cuestión. El maestro le dijo, a menos que te diga pregunta, no preguntes y espera. Durante 12 años Dun-Nun estuvo esperando. Acudía a diario por la mañana. Era el primero en entrar en la choza de su maestro. Se quedaba sentado allí. Muchos otros acudían y planteaban sus preguntas que les eran contestadas. Y el maestro no volvió a decirle a nadie, espera. Era demasiado. Y ese hombre, Dun-Nun estuvo esperando. Durante 12 años. No se le permitió preguntar. Eso era lo primero que había hecho. Quiero pedirte ciertas cosas, y el maestro le había dicho, espera. A no ser que te diga que puedes preguntar, no preguntes. Espera. Esperó durante 12 años. El maestro ni tan siquiera le miraba. El maestro ni le daba indicios de que le fuera a permitir preguntar. Se olvidó por completo de que Dun-Nun existía. Y Dun-Nun esperó día y noche por espacio de 12 años. Entonces, un día, el maestro fue hacia él y le dijo, Dun-Nun, ahora no necesitas preguntar. Habías venido a plantear ciertas preguntas. Ahora accedo a ello, pero creo que no necesitas ya el preguntar. Dun-Nun se postró ante él, tocó los pies del maestro y dijo, me has dado suficientes respuestas. ¿Qué le había ocurrido a Dun-Nun? No puedes esperar durante 12 años a menos que te hayas entregado totalmente. Las dudas surgirán. Que si te has vuelto loco, que si él se ha olvidado de ti por completo. Y a nadie más el maestro le decía, espera. Durante 12 años, miles y miles de personas acudieron a él y él les contestaba. Y así continuamente, día tras día, y el hombre esperó. Era una confianza plena. El maestro le dijo, ahora no necesitas preguntar. Y Dun-Nun dijo, no quedan ya preguntas. Durante esos 12 años, ¿qué milagro hiciste conmigo? Ni tan siquiera me mirabas. ¡Qué milagro! Ni me diste una esperanza. La entrega requiere de una confianza plena. Entonces tú no eres tan siquiera necesario. Si no puedes confiar plenamente, si no puedes entregarte, entonces el único camino es el camino de la voluntad. No te confundas. Conozco a muchos que dan vueltas y vueltas, confundidos. Les gustaría que algo les sucediera del mismo modo que ocurre en el camino de la entrega, pero no están dispuestos a entregarse. Les gustaría comportarse como un hombre de voluntad y que les sucediera algo como lo que sucede en el camino de la entrega. Justo ayer recibí una carta, y recibo muchas como esta. El que la escribe dice, deseo aprender mucho de ti, pero no puedo aceptarte como mi gurú. Quiero venir y vivir contigo, pero no quiero ser discípulo tuyo. ¿Qué es lo que está diciendo? Desea obtener algo de la misma manera que uno lo obtiene con la entrega, pero quiere permanecer intacto con respecto a su voluntad. Esto es imposible.
Uno ha de elegir, y todo no es más que un truco. Hace 2 o 3 días, llegaron unos amigos y me dijeron, la gente te llama Dios. ¿Por qué consientes? Les dije, puede que les sea beneficioso. No es cosa vuestra. No pidieron entenderme porque, para ellos, todo es real. O bien es o bien no es. Para mí, todo es una treta. Si alguien viene a mí para entregarse, se requiere cierta estratagema, y si alguien viene, pero no para entregarse, esta estratagema es inútil para él, no es aplicable. Pero has de ser claro sobre lo que eres y sobre qué es lo que tratas de averiguar y cómo quieres averiguarlo. ¿Eres capaz de arrinconar tu ego? Entonces no necesitas del estar despierto. Entonces necesitas absorberte profundamente. Absórbete, disuélvete de ti mismo. Te dije que Gurdjieff decía que el recuerdo de sí es el método. Para Meera, para Chaitanya, el olvidarse de sí es el método. No es Smriti, no es el recuerdo de sí, sino Vismriti, el olvidarse. Olvídate de ti mismo por completo, desaparece como tú mismo por completo. Y si no eres capaz de esto, entonces haz todos los esfuerzos posibles para despertar. No te abandones en nada. Ni tan siquiera en la música. Mahoma estaba totalmente en contra de la música únicamente debido a esto. En el camino de la voluntad, la música es un obstáculo porque te olvidas de ti mismo al sumergirte en ella. No te olvides de ti mismo en ninguna situación, no te abandones, sino que utiliza técnicas y mantente cada vez más y más despierto, más y más alerta, más y más atento, y más consciente. Y recuerda una cosa. No puedes hacer las dos cosas. Si las haces, te encontrarás totalmente confundido y tu esfuerzo será en vano y tu entrega será disipada innecesariamente. Elige y mantente en lo elegido. Solamente entonces puede suceder algo. Es un largo proceso y es difícil. No hay atajos. Todos los atajos son engañosos. Pero, debido a que todo el mundo está en estado letárgico y a que todo el mundo desea obtener algo sin esforzarse, son ideados muchos atajos. No existen los atajos. Se dice que Euclides, el que inventó la geometría, fue también maestro de Alejandro. Euclides le estaba enseñando a Alejandro matemáticas, en especial geometría. Alejandro le dijo a Euclides: no sigas este método tan largo. No soy un estudiante normal. Utiliza atajos. Euclides no volvió. Pasaron 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana. Alejandro preguntó. Euclides escribió una nota diciéndole: no hay atajos. Tanto si eres un emperador como un mendigo, no hay atajos. Y si deseas un atajo, entonces dejo de ser tu profesor. Entonces necesitas a alguien que sea capaz de engañarte. Yo no soy tu profesor. Encuentra a algún otro. Alguien se presentará que diga: no, yo conozco un atajo. Pero en el saber no hay atajos. Uno ha de recorrer el largo camino. No te engañes pues y no creas que si combinas los dos caminos será bueno para ti. No. Todo sistema es perfecto en sí mismo y en el momento en que lo combinas con algo, destruye su unidad orgánica. Hay muchas, numerosas personas que hablan y hablan sobre la síntesis de las religiones. ¡Qué tontería! Cada religión es una unidad perfecta, orgánica. No tiene por qué ser combinada con ninguna otra. Si lo haces la destruyes. Puede que haya muchas similitudes en la Biblia y en el Corán y en los Vedas, pero son similitudes superficiales. En lo profundo poseen unidades orgánicas distintas, particulares. Por eso, si uno es cristiano, debería ser 100% cristiano. Y si uno es hindú, debería ser 100% hindú. Un 50% hindú y un 50% cristiano es absurdo. Es como seguir en un 50% medicina ayurvédica y en un 50% medicina alopática. La persona se volverá loca. No hay síntesis posibles entre las diferentes patías, y todas las religiones son como las patías. Todas las técnicas son una medicina, una ciencia. Ya que he mencionado la medicina, sería bueno concluir, que el camino de la voluntad es como la naturopatía. Has de depender de ti mismo. Sin ayudas. El camino de la entrega es más como la alopatía. Puedes emplear medicinas. Considéralo así. Cuando alguien está enfermo, tiene dos posibilidades. Una posibilidad interna positiva de salud y un fenómeno accidental, incidental de enfermedad, de mal. La naturopatía no se ocupa de la enfermedad directamente. La naturopatía se ocupa directamente de un crecimiento positivo de la salud. Aumenta la salud. La naturopatía quiere decir crecer en salud positivamente. Cuando crezcas en salud, la enfermedad desaparecerá por sí misma. No necesitas preocuparte de la enfermedad directamente.
La alopatía no se preocupa por la salud de forma positiva. Se ocupa de la enfermedad. Acaba con la enfermedad y sanarás automáticamente. El camino de la voluntad se ocupa del crecimiento positivo en consciencia. Si creces, el ego desaparecerá. Esa es la enfermedad. El camino de la entrega se ocupa de la enfermedad en sí misma, no del crecimiento positivo en salud. Destruye la enfermedad, entrega el ego, y crecerás en salud. El camino de la entrega es alopático y el camino de la voluntad es naturópata. Pero no los mezcles, si no, te pondrás más enfermo. Entonces tu esfuerzo por estar sano te creará más problemas. Y todo el mundo está confundido. Uno piensa que si emplea varias patías, matemáticamente, obviamente recobrará salud antes. Matemáticamente, en pura lógica, puede que sea así, pero no ocurre así realmente. Puede que incluso te vuelvas un caso imposible.